El cuerpo y la noche, sí. Esos poemas se los dedico a Pedro. Sí. Son de alguna manera los recuerdos muy personales de Amparo con Pedro, esos poemas. Nunca hablo de eso, porque para mí, como decía Efrén Hernández, la intimidad son puertas clausuradas. Entonces, la intimidad es algo intocable. El cuarto poemario de Amparo Dávila, titulado El cuerpo y la noche, se dio a conocer en la Poesía Reunida de Amparo Dávila en el año 2011. Y ella indicó ahí en el poemario que estos eran textos o composiciones elaboradas entre 1965 y 2007. Este poemario se lo dedicó a Pedro Coronel. Es una oración al profundo amor que existió entre ellos y que fue una relación pues muy estrecha los años que compartieron, de una admiración mutua de talentos, en donde compartieron también muchas cosas, no solo la intimidad, sino el amor, y ahí lo plasma. Y ella, pues también se tuvo que ir mi papá y sufrió, aunque ya no era su pareja ni estaba casada con él, sufrió profundamente con la partida de mi papá, y fue cuando ella empieza a escribir El cuerpo y la noche, y luego ya después sale a la luz. El cuerpo y la noche. Este segmento, o esta estrofa, la seleccioné porque aquí tenemos un erotismo muy, muy fino, muy al Amparo Dávila. En la literatura de Amparo Dávila podríamos decir que no hay prácticamente erotismo, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Dice: Noche sin alba, profunda, eterna. El cuerpo cae en ti como fruto maduro y consumado. En 6 versos, Amparo Dávila nos describe el encuentro amoroso, el encuentro entre dos cuerpos, un encuentro que obviamente alcanza el clímax, el orgasmo de la pareja, de esos dos cuerpos en el amor. Me parece otra vertiente en la obra de Amparo Dávila que necesitamos estudiar. Fuimos muy queridos, muy apreciados, los dos, cada uno en su género. En alguna ocasión coincidimos, Amparo, Pedro y su servidor. Pedro respetaba lo que yo hacía y yo respetaba su pintura, desde luego, mucho. Yo lo que sí puedo decir y pude percibir siempre un gran respeto y admiración que tuvo Amparo Dávila a Pedro Coronel. Ella estaba presente en las bienales que había para Pedro Coronel, y ahí estaba ella. Y siempre admirando su obra. Como él era también de Zacatecas, ¿no? Entonces pues nos saludamos. Pero yo le digo, cuando está uno en medio de dos genios, pues como que se siente uno chiquito, ¿verdad? Pedro con una trayectoria artística fenomenal, y luego Amparito igual, y allí, ay, pues se siente uno chiquito. Entonces yo creo que ella siempre le tuvo admiración a Pedro Coronel, al pintor, y yo creo que al esposo. Y voy a decir que a lo mejor hasta cierta devoción. Había un detalle, que cuando se enfermaba Pedro, mandaba a llamar a Amparo. Y si algún cuento no le gustaba,
pues me lo decía. Fíjate que aquí este cuento como que se te afloja un poco. ¿Por qué no lo revisas? Y entonces decía yo, ay, a lo mejor no es cierto, a lo mejor está inventando. Pero luego pasaban los días, volví a ver yo el cuento y me daba cuenta que sí, que Pedro tenía razón, que se me aflojaba el cuento, que entonces le faltaba algo para consolidarse, que él tenía razón. ¿Y usted también le hacía lo mismo? Le decía, ah, no, Pedro, esa no me gusta cómo está quedando. A ver, ¿no? Bueno, de vez en cuando, pero pintaba tan bien que entonces no había lugar para críticas, ¿verdad? Mi mamá era una guerrera invencible y llevaba el dolor callado, la cruz a cuestas. Tuvimos la desgracia de perder a mi hermana, entonces nos quedamos ella y yo. Entonces, ella no hablaba de eso, simplemente luchaba, la sacaba adelante. Una madre muy amorosa, muy dedicada y muy entregada a sus hijas, con un respeto y un trato muy especial. Ella siempre estuvo así, lo que yo alcancé a notar. Sí conocíamos a sus hijas. Yo me llevaba muy bien con Lorenza, que es la hija, no sé si es la mayor, no me acuerdo. Sí, Lorenza, con Lore. Entonces, en ese tiempo, pues juntas platicábamos, hacíamos cosas. Entonces, había aprecio por Lore, con la maestra Amparo una cercanía. Yo conocí a Loren. Loren era una chica estupenda, era maravillosa. Loren le encantaba estar presente en nuestras charlas, que ella quería participar, ella entraba y salía de la recámara, pero siempre de una manera muy, muy, muy amorosa. Sí, o sea, cuidaba mucho a Lore, estaba muy cerca de ella, siempre pendiente de ella. Y bueno, yo creo que como cualquier hijo, en ocasiones, ay, mi mamá me cuida mucho, ay, mi mamá. Conmigo iba y me decía, ay, es que la señora, porque le decía a la señora de repente, no le decía a mamá, la señora siempre me está cuidando. Y finalmente, cuando menos lo esperábamos que fallece, la verdad es que mi mamá fue muy estoica, porque ella me dijo a mí que no es que no le doliera, le dolía profundamente, que le habían arrancado la mitad de sí misma, pero que pensando en que ella se fuera primero y se quedara mi hermana, que eso le daba un poquito de consuelo, porque que por mi profesión, que por mis hijos, a pesar de que éramos muy unidas, que ella no quería dejarme con eso. Le digo que estaba muy sensibilizada a esta preocupación por Lore. Y Lore la quería mucho, también estaba muy cerca de ella. Ya que sucedió el fallecimiento de mi hermana, ya nada más hubo 3 cuentos que están al final de Cuentos Reunidos, que ya los tenía y nada más los procesó Radio Imer, Con los ojos abiertos. Ya después se volvió a la poesía. Entonces como que la sensibilizó mucho y escribió El cuerpo y la noche, que se lo dedicó a Pedro Coronel, a mi padre, y después el último libro de poesía, que es poesía ya muy, muy breve, cada vez
hacía más breve el texto, pero también más sentido. Y ahí, además que es como una despedida, ella se deja ver el desgarramiento que tenía y ese dolor, ¿no? Una cosa que aquí que nosotros notamos es que la maestra Amparo era muy afectiva, muy cariñosa como persona. Poco hablaba de sus obras, de sus cuentos, ¿eh? O sea, si ella no hablaba, nosotros nunca preguntamos. Ella hablaba de lo que era ella, esta sensación de tener a alguien cerca, alguien con quien poder conversar, con quien poder hablar de cosas cotidianas, no mucho de sus obras. Entonces, el trato que tuvimos con la maestra era más personal que sobre la autora, ¿no? O sea, era una admiración el saber quién era, todo lo que había detrás de ella, el que conoció a Cortázar, el que estuvo con Alfonso Reyes. Era una persona muy culta, muy educada y sobre todo una mujer con una calidad humana gigantesca. O sea, de las cosas que más admiramos en ella es como persona. Como escritora, maravillosa, pero como persona creo que fue un ser humano incomparable. Afortunadamente, al hablar con la maestra Amparo y proponerle esta sala de lectura que llevara su nombre, que aunque es dedicada a niños y niñas, era importante para ella ese acercamiento de los niños y las niñas a los libros desde la primera infancia, porque decía que a partir de ese primer contacto con los libros, los niños podían formarse como lectores, como mejores personas. Pues en 2008, ya con la anuencia de la maestra Amparo, se inauguró. Lamentablemente ya no pudo venir a la inauguración de esta sala de lectura en ese tiempo, pero vino en mayo. Y en mayo de ese 2008 ella conoció el espacio y empezó a apoyarnos generosamente, conversando con nosotros, hablando sobre lo importante que es la lectura para los niños y las niñas. La señorita Julia, como la llamaban sus compañeros de oficina, llevaba más de un mes sin dormir, lo cual empezaba a dejarle huellas. Las mejillas habían perdido aquel tono rosado que Julia conservaba a pesar de los años. Los personajes femeninos en Amparo Dávila, la señorita Julia, María Camino, bueno, la misma protagonista del Huésped, la protagonista del Último Verano. Los nombres son infinitos, es decir, podemos mencionar casi todos los cuentos de Amparo Dávila, ¿no? En donde haya personajes femeninos, todos están cortados con las mismas tijeras. Mujeres alienadas, enajenadas por el rol tradicional de madres, de esposas al servicio del marido, que no saben quiénes son, ¿no? Y por eso pierden la cordura, por eso se desequilibran y por eso empiezan a escuchar ruidos y comienzan a escuchar voces, porque están alienadas, están enajenadas, viven en un entorno en el que están deshumanizadas. Son personajes que reflejan una realidad de cómo es que vivía la mujer en ese entonces y cómo es que tal vez todavía haya varias mujeres que se sienten acechadas por esas ratas que murmuran a sus espaldas, por esas personas que no las dejan en paz, por esas voces que dicen qué es lo que la mujer debe de ser. Y lo que Amparo Dávila nos muestra es a dónde es que llega la mujer cuando no logra ser libre. Y es justamente a estos estados de locura, a estos estados que se llegan a confundir con lo fantástico. Y estas mujeres están cumpliendo su rol social de su momento,
pero a lo mejor hay algo que no les gusta, porque cambia. De repente todo su ambiente y todo ese ritual que ellas están llevando, de momento hay un cambio terrible en esos personajes. Entonces sí hay una sumisión, sí, porque también es una época en que la mujer tenía ese rol, y entonces son mujeres que obedecen a llevar determinado seguimiento de conducta social. Entonces, la señorita Julia, pues sí es una muestra de ella. Entonces, yo creo que llamar a Amparo Dávila una feminista en su época me parece a mí un tanto anacrónico, porque no siento que Dávila tuviera postulados realmente como los que podemos comprender ahora desde una teorización de la literatura y una postura feminista desde la literatura. Lo que no quiere decir que su comprensión y su defensa de los personajes femeninos, de las mujeres a través de los personajes femeninos, esa especie de reivindicación y de denuncia, no fuera una postura feminista, ¿sí? Pero no la entiendo como una escritora que se sentaba a producir un texto y decía, sí, soy feminista y entonces voy a escribir esto. No, era una mujer de su tiempo que estaba pensando en cómo de alguna manera eludir, denunciar, expresar ese descontento de la situación de las mujeres en México y en América Latina. No es que mi mamá fuera feminista. En realidad, ella tenía un criterio muy amplio y tenía un sentido muy agudo de observación de los personajes y del carácter. Y a través de vivir circunstancias de mujeres enlutadas, de mujeres sufridas, de mujeres viudas, de mujeres abandonadas, ella empezó a crear personajes femeninos en donde plasmaba estas situaciones sin ser prácticamente feminista, sin declararse feminista. No lo era. Mi mamá era una mujer absolutamente, como ella decía, femenina, más no feminista. Pero sí defendía el derecho, el carácter, el que la mujer no fuera oprimida por el hombre, ¿no? Los personajes femeninos de Amparo Dávila son maravillosos, son muy subversivos. Hay un cuento, el de El último verano. Es una mujer que no desea tener más hijos. Tiene ya 6 o 7 hijos y aparte también está maternando a su esposo. Es una situación que ella ya no puede soportar más, pero sabe que está mal no desear a su hijo. Y justamente ese cuento creo que refleja muy bien toda una situación de cómo es que vivía la mujer, tanto intentando cumplir con su rol, pero al mismo tiempo sin poder ya cumplir con ese rol. Una situación en que la mujer quería continuar, pero su cuerpo ya no podía más. El último verano. Fue a principios del verano, de ese verano seco y asfixiante que había empezado a sentirse mal. A veces era una intensa náusea al despertar y unas como oleadas de calor que le subían hasta la cabeza, o fuertes mareos, como si el cuarto y los muebles se movieran.